Bueno, la plática de hoy es tips de ahorro de energía. Y bueno, antes que eso tenemos que entender por qué es tan necesario este tema del ahorro de la energía. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar en esta sesión. Sin embargo, nos referimos, por supuesto, al consumo de energía, como los combustibles, la energía eléctrica, el gas, etcétera. Entonces, bueno, pues inicio la presentación. Ahora si me confirman que se está compartiendo bien la pantalla. Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues es una imagen, no creo que sea real, pero de hecho no es real ni siquiera como el render de los continentes. Pero bueno, es el planeta Tierra, como pueden ver. Y si se dan cuenta, están los límites de la Tierra y empieza el espacio y se ve esta delgadísima línea color azul, ¿no? Esa línea azul, delgadita, clarita, es la atmósfera. La atmósfera mide varios kilómetros, alcanza miles de kilómetros, no es una cuestión donde es como una bolsa, ¿no? Que digamos, aquí termina la atmósfera y aquí empieza el espacio, sino la atmósfera se va diluyendo, es mucho más abundante cerca de la superficie de la Tierra y se va diluyendo hasta que ya no sabemos si estamos en la atmósfera terrestre o en el espacio. Pero bueno, esta capita azul que pueden ver ahí, seguramente es o entre más clara la veamos, es la parte más cercana de la atmósfera a la superficie de la Tierra y es donde todos vivimos. Cuando, no recuerdo el nombre de un astronauta mexicano que trabajó para la NASA y que viajó al espacio, y cuando regresó le preguntaban que qué cosas le diría a los seres, a los seres humanos como la experiencia que tuvo, o sea, como algo que quisieras compartirles a todos los seres humanos de esta vivencia que tuviste. Y decía dos cosas. La primera es que si pudiéramos ver el planeta desde el espacio, seguramente no habría tantos conflictos entre países, guerras, problemas relacionados con el territorio, porque desde una perspectiva del espacio, pues el planeta se ve como uno solo, ¿no? Sin fronteras y un organismo, un solo sistema. Y la segunda cosa es que decía que si pudiéramos percibir lo delgado y lo fino que es la atmósfera en comparación al tamaño del planeta Tierra, seguramente tendríamos mucho más cuidado de ella. Una pregunta, si me pueden ayudar por el chat, nos encanta que participen, y es, si la pregunta que les haría es si la atmósfera es exclusiva del planeta Tierra o hay otros astros, otros planetas que tienen atmósfera. A ver si me ayudan a escribir en el chat. Hay otros planetas con atmósferas propias. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Exactamente. Otros planetas también tienen atmósfera. ¿Qué significa atmósfera? Bueno, atmósfera viene del griego, que significa atmos significa vapor o aire, y bueno, pues esfera es la esfera de aire, ¿no? Lo podemos definir como un conjunto de capas gaseosas que rodean a un astro. Exactamente. Urano tiene una atmósfera, otros planetas tienen atmósfera, sin embargo, la composición de la atmósfera, es decir, los gases que la componen, y no solo los gases, sino la cantidad de cada uno de la atmósfera terrestre, permite que haya vida en la Tierra. Seguramente si nosotros visitáramos otro planeta, pues las condiciones de esa atmósfera no nos permitirían ni siquiera estar más de 5 minutos, ¿no? No podríamos respirar, etcétera. Muy bien. No sé si alguno de ustedes ha alguna vez buceado, y cuando bucean, pues les dicen, tienes que cargar o tienes que traer o te estamos rentando también tu tanque de oxígeno, ¿no? En realidad este tanque no es que tenga puro oxígeno, lo que tiene es aire, y es tener ese aire que nosotros estamos respirando en este momento allá abajo en el agua, donde no lo podríamos absorber, por decirlo así, o sea, dentro del agua, ¿no? Nuestro cuerpo no podría obtener el aire del agua. Entonces tenemos que llevar el aire en un tanque
para poder respirar bajo el agua. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que nosotros lo que necesitamos respirar es aire. ¿Qué es, si decíamos que la gran mayoría, que la atmósfera está compuesta por diferentes gases, ¿qué gases ustedes conocen que componen nuestra atmósfera, que compone nuestro aire? Si nos pueden ayudar también por el chat o si quieren prender su micrófono, ¿qué gases ustedes han escuchado que componen la atmósfera terrestre? Si me ayuda alguien si ya están respondiendo por chat, al leer las respuestas. Claro, Alejandro Herrera nos comenta, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien. ¿Cuál será más abundante que el dióxido de carbono? El oxígeno. Ok, muy bien. ¿Qué otro? ¿Habrá otro gas que es más abundante que el oxígeno en la atmósfera? Miguel y Cecilia nos comentan nitrógeno. El nitrógeno, muy bien. Efectivamente, cada vez que los invito, yo lo voy a hacer, el que quiera hacerlo conmigo, voy a inhalar, quien quiera inhalar, y exhalar. Si quieren inhalar otra vez, y exhalar. Cada vez que inhalamos, lo que entra a nuestros pulmones es aire. Nosotros absorbemos el oxígeno de ese aire, necesitamos el oxígeno, y cuando exhalamos, exhalamos aire también. Pero ese aire que exhalamos viene con una menor cantidad de oxígeno y con una mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, cuando vemos este pastel de porcentajes, podemos ver que cada vez que nosotros inhalamos entró a nuestros pulmones 78% de nitrógeno, solamente un 21% de oxígeno y 1.2% de muchos otros gases. Nosotros con ese 20.8% de oxígeno que hay en el aire está perfecto para que se dé la vida. No quisiera profundizar más en este tema de qué pasaría si hubiera más oxígeno o menos oxígeno, pero 20.8% o 21%, o sea, alrededor de 21% es el adecuado. Bueno, ¿qué otros gases componen la atmósfera terrestre? La gran mayoría es un gas que se llama argón, un 1.2% lo componen el vapor de agua, el hidrógeno y otros. Y fíjense cómo el dióxido de carbono que mencionaron al principio es apenas un 0.03 del total de la atmósfera. No es un 0.3, es un 0.03. Y otro gas que también vamos a estar mencionando mucho en esta plática es el metano, que es un 0.0001. ¿Sale? Entonces recuerden que el dióxido de carbono y metano, que son dos gases que nos interesan mucho, el vapor de agua también, pues ni siquiera son el 1% del total de la atmósfera. Muy bien, seguramente ustedes han escuchado de algo que se llama el efecto invernadero. ¿Ustedes lo relacionan con algo malo o con algo bueno para el planeta? ¿Es algo malo el efecto invernadero o es algo bueno? ¿Quién me ayuda con las respuestas si ya hay en el chat? Muchas gracias. ¿Hay respuestas en el chat? Pues dependiendo de la cantidad, ¿no? Exactamente, muchas gracias Alejandro. El efecto invernadero es una función natural de la atmósfera. Es algo que tenemos que agradecerle a la atmósfera. Gracias a esto puede haber vida en la Tierra. Y lo explico rápidamente. Yo sé que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero bueno, para estar todos alineados, estamos hablando de lo mismo y además, si quieren después entrar a YouTube y ver algunas videos, hay muchísimos videos que lo explican rápidamente, ¿no? Pero básicamente el Sol emite energía solar, parte de esta energía solar llega a la Tierra, llega a la atmósfera, parte atraviesa la atmósfera, parte la rebotan las nubes y esta energía solar regresa al espacio. La energía solar que entra por la atmósfera y toca la superficie, alguna es rebotada por algunas zonas muy brillantes de la Tierra, como pueden ser las capas polares, etcétera, y va de regreso al espacio, es como un espejo. Pero bueno, la energía solar finalmente toca la superficie de la Tierra y entonces calienta la Tierra. Cuando hablamos de que calienta la Tierra y calienta los océanos, por supuesto, también, ¿no? Acuérdense que gran parte de la superficie de la Tierra son océanos. Y entonces la temperatura de la Tierra aumenta su temperatura, pero este calor, la Tierra no tiene la capacidad como tal de atraparlo. Entonces, entra la energía solar, calienta la Tierra, pero va
el calor de regreso al espacio. Si la Tierra, si esto sucediera, o sea, que la energía solar entra, calienta la Tierra y después ese calor se pierde otra vez en el espacio, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 15, menos entre 18, menos 18, no 18, menos 18 grados centígrados. Es decir, entre primavera, verano, otoño, invierno, la temperatura sería esa en promedio en la Tierra. Y prácticamente la vida no existiría como la conocemos. Seguramente solo algunos seres vivos y seguramente serían como microorganismos podrían adaptarse. ¿Por qué, en cambio, tenemos una temperatura de 15 grados centígrados en promedio? ¿Por qué en este momento podemos, digo, yo estoy aquí en la Ciudad de México y se siente mucho calorcito, está muy rico, ¿y por qué tenemos esta temperatura tan agradable? Yo sé que en algunos lugares ahorita en el Medio Oriente está haciendo muchísimo calor y quizás en algunas zonas en el norte o en el sur del planeta está haciendo mucho frío, pero el promedio son 15 grados centígrados. Porque hay unos gases, cuando el calor se está regresando al espacio, hay unos gases que atrapan ese calor, no permiten que se regrese y entonces mantienen la temperatura. Y lo que dijo Alejandro es muy cierto. Hay la cantidad de gases adecuados para que se atrape el calor adecuado. Si hay más gases que atrapan el calor, entonces atrapa más calor y entonces sube la temperatura. ¿Cuáles son esos gases de los que estamos hablando? Pues se llaman, si son los encargados de permitir este efecto invernadero que se da en el planeta, pues se le llaman gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero son estos. El dióxido de carbono, que dijimos que era apenas un 0.03% de la composición de la atmósfera. El metano, que es un 0.0001, el óxido nitroso, el ozono y el vapor de agua. Acuérdense que el agua está en 3 estados. Si está en estado gaseoso, también hace una función de efecto invernadero. Y se le llama efecto invernadero a todo esto porque es como cuando nosotros entramos a un invernadero y la temperatura es más calientita que afuera. Y seguramente ahí se pueden crecer hortalizas o plantas que afuera no se lograrían. Lo mismo pasa aquí. La temperatura de la atmósfera es muchísimo más calientita, muchísimo más adecuada para la vida que la temperatura del espacio. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si todos ya estamos hablando de lo mismo, ¿qué pasa? Bueno, como les decía hace un ratito, cuando estábamos hablando de que cuando les pedí que inhaláramos y exhaláramos, les decía que cuando exhalamos sale aire de nuestros pulmones con una mucho mayor cantidad de dióxido de carbono. Las plantas utilizan ese dióxido de carbono para hacer su fotosíntesis y devuelven oxígeno. Y así estamos conectados los animales, las plantas, otros organismos en esta red de vida, en este intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, en primer lugar, cuando hablamos de que hay dióxido de carbono en la atmósfera, el dióxido de carbono no es algo que nos haga daño, como otros gases que están presentes en la atmósfera, ¿no? Como el monóxido de carbono, cosas así, cuando hablamos de contaminación. Esa es parte de nuestra naturaleza, entra a nuestro cuerpo, nosotros lo exhalamos, etcétera. Y las cantidades están muy bien, pero cuando nosotros quemamos o utilizamos cualquiera de estos combustibles, estos tres combustibles, por nuestras actividades diarias nos convertimos en una especie de chimeneas o, sí, pues generadores de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono acompañado de. Y es cuando quemamos estos llamados combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Son 3 los combustibles fósiles. El petróleo y sus derivados, la gasolina, el diésel, etcétera, el carbón mineral y el gas, ya sea el gas natural o el gas LP, que es un gas licuado de petróleo, ¿no? El carbón mineral, alguien a lo mejor se preguntará, me estoy refiriendo al carbón que utilizamos para hacer la carne asada los domingos. No, ese es carbón, pero ese es carbón vegetal. ¿Es un combustible? Por supuesto, es un combustible. ¿Es un combustible fósil? No, no es un combustible fósil. Entonces, cuando hablamos de combustibles fósiles, estamos hablando de combustibles que provienen de restos de animales y plantas que vivieron hace millones de años, ¿no? Entonces, por eso se les llama fósiles. Cuando los quemamos, contienen carbono, todos los seres vivos contenemos carbono en nuestro cuerpo, y cuando lo quemamos y se combina con el oxígeno, genera dióxido de carbono.
Ok, causas relacionadas con el calentamiento global, con este aumento de la temperatura. Como les decía, nada más para hacer un repaso, los gases de efecto invernadero es normal que estén en la atmósfera, cumplen una función, atrapan el calor y permiten una temperatura muy adecuada, pero si hay más gases de efecto invernadero de los necesarios, atrapan más calor del necesario y entonces la temperatura aumenta más de lo necesario y entonces hay un calentamiento global y el clima se desequilibra y por eso podemos hablar de un cambio climático. Ahora, ¿cuáles son las causas de todo esto? La generación de la electricidad, y ahorita vamos a hablar de esto. El transporte, porque el transporte, pues estamos quemando gasolinas, diésel, gas, turbocina, varios combustibles. ¿Por qué los procesos industriales? Bueno, los procesos industriales, aquí, a lo mejor aquí está muy exagerada esta imagen y nosotros no queremos hablar de que las industrias están haciendo muy malas cosas, etcétera. No, simplemente en una industria se utiliza energía eléctrica, se requiere energía térmica que proviene del gas y se requieren combustibles para mover los productos que se fabrican ahí, la materia prima que viene de otro lado, etc. La deforestación, ¿por qué? Porque nosotros hablábamos de que las plantas necesitan el dióxido de carbono para poder vivir, para hacer la fotosíntesis. Si nosotros quitamos los árboles, es como si yo hago una fiesta y tengo alimento para 100 personas, ¿no? Pero nada más llegan 50, pues se quedó mucho alimento. Entonces, aquí haciendo esta analogía, pues ese alimento es como el dióxido de carbono que está en la atmósfera y los árboles son como los invitados. Si quitamos árboles, pues cada vez hay menos que se coman el dióxido de carbono y entonces hay más dióxido de carbono allá arriba. Las actividades agrícolas o ganaderas son una gran consecuencia del calentamiento global porque muchas de las selvas y bosques que tenían árboles, plantas, son removidos para hacerlos una zona de ganadera o una zona de agricultura. Entonces, muchas veces la principal causa de la deforestación no es quitar los árboles para usarlos, sino quitar los árboles porque me estorban. También rápidamente la digestión de las reses genera mucho metano y bueno, los residuos cuando se descomponen, si no los aprovechamos o si no los utilizamos o si no los llevamos a un destino correcto, generan también mucho metano y bueno, eso provoca otras cuestiones. ¿Qué tiene que ver la electricidad? Bueno, bueno, ahorita más adelante voy a tocar específicamente el punto de la electricidad y ahí lo explico, pero estas son básicamente 6 causas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues como ustedes saben, y voy muy rápidamente, el deshielo, ¿no? Si la temperatura aumenta, pues hay un deshielo de casquetes polares, de glaciares, etcétera. Si hay más agua, si esta agua que estaba en estado sólido se convierte en estado líquido, pues aumenta el nivel de agua líquida y por ende aumenta el nivel del mar, ¿no? Las lluvias son cada vez más irregulares, en algunos lugares llueve más, en otros hay más sequías. Entre más caliente esté el mar, más los huracanes son más intensos y más frecuentes. Y bueno, hay un impacto en la biodiversidad, en el oso polar, en los anfibios, en los insectos, en las mariposas, etcétera. Y algo muy importante está pasando con los insectos polinizadores. Tenemos alimento gracias a todos estos insectos que polinizan los cultivos. Y el calentamiento global, entre otras cosas, no es el único, los está dañando gravemente. Entonces hay una cuestión de seguridad de alimentos en el mundo si no cuidamos todos estos insectos polinizadores que garantizan que podamos tener alimento. Muy bien. Vamos a pasar a la energía eléctrica. Yo sé que muchos de ustedes se conectaron para, oye, pero no quiero hablar de los tips y todo, a eso voy, pero habría que entender por qué necesitamos ahorrar energía. Vamos a empezar con la energía eléctrica. La energía eléctrica hay muchas formas de producirla. Lo que yo necesito hacer para producir energía eléctrica es hacer mover una turbina. Hagan de cuenta como cuando ustedes van en bicicleta y necesitan mover un pedal de bicicleta para generar energía, para que se pueda mover la bicicleta o desplazar la bicicleta. Aquí lo que necesito mover es una cosa muy grande que se llama una turbina. Esa turbina, al moverse, va a generar energía que yo puedo convertir en energía eléctrica. Aquí el tema es cómo muevo esa turbina. La puedo mover con la fuerza del agua, la puedo mover en una nucleoeléctrica
con la energía que generan la división del plutonio y el uranio, otros elementos. La puedo utilizar, la puedo generar con la fuerza del viento, como es la energía eólica, pero la gran mayoría de la energía se produce quemando gas, quemando carbón mineral y quemando derivados del petróleo. Es lo más limpio, por supuesto no es lo más limpio, es lo más barato, es de las cosas más baratas, desafortunadamente. Y bueno, pues de pronto para muchos países, para muchas industrias, pues parece más fácil hacerlo de esa manera, ¿no? Pero esa es la principal razón, o sea, es la energía que yo utilizo para generar energía eléctrica. A veces en las pláticas de educación ambiental y todo nos dicen, no, es que yo al prender una televisión pues estoy generando calor y esto se está yendo a la atmósfera. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos a cambio climático derivado de o como consecuencia de la energía eléctrica. Nos estamos refiriendo a esto que les acabo de mencionar, es cómo produzco la energía eléctrica y como les decía, gran parte de, con todo y este tema de las energías renovables y todo, todavía mucha energía se sigue produciendo quemando gas, quemando petróleo o quemando carbón. Y bueno, aquí hay varios aparatos eléctricos que ustedes... sí, adelante, Leonel. Te escuchamos, Leonel. Hola. ¿No nos escucha, Leonel? Bueno, Leonel, sí. activar tu micrófono, por favor. Bueno, voy a seguir en cuanto Leonel, creo que se desconectó. O en el chat también pueden poner las preguntas si de pronto tienen problemas con el micrófono. Todos los aparatos eléctricos, si los prendemos una hora, no todos consumen la mayor cantidad, no consumen la misma cantidad de energía eléctrica en una hora. El foco pues, puede consumir 100 watts en una hora, 60 watts en una hora, 25 watts en una hora. Eso ustedes cuando compran un foco ahí dice, ¿no? Con la letra W, sí, que es de 25 watts por hora. Así es como la cantidad de energía que requiere. Las lavadoras consumen como 400 watts por hora, o sea, como 4 veces lo que consumiría un foco de 100 watts. La televisión depende si es de pantalla plana, depende qué tan grande sea, etcétera, pero también debe consumir como unos 60 watts por hora. Una lavadora 400 watts por hora, ya lo dije. Un refrigerador, si es eficiente, como 250 watts por hora. Si es muy grande, a lo mejor 300. Si ya no es tan eficiente o ya es muy antiguo, puede consumir 500, 600 watts por hora. Una plancha, 1200 watts por hora, o sea, 12 veces lo que un foco de 100 watts. Un aire acondicionado, 2500 watts por hora. Un calefactor también como 2500 watts por hora. Entonces, unos consumen mucho más energía eléctrica que otros. Pero definitivamente, el que no es el que más come. Seguramente ustedes cuando van a un restaurante, a veces hay gente que come mucho, pero come muy rápido. Y hay otros personas, si estamos reunidos en familia, que parece que no comieran mucho, pero ya acabaron todos de comer y siguen comiendo. Y puedo pedir otro platillo y puedo pedir otro postre. El refrigerador no es el aparato que más energía eléctrica consume en una hora, pero está encendido todo el tiempo. No todo el tiempo está jalando la misma cantidad de energía eléctrica. Hay veces que está consumiendo muchísimo menos. Por eso ustedes oyen que el refrigerador está como en stand-by y de pronto arranca, ¿no? Pero es definitivamente en los hogares mexicanos es el aparato que más consume energía eléctrica. Si hay personas del sur o del norte del país o en alguna playa donde de pronto las temperaturas pues se requiere aires acondicionados, el aire acondicionado si lo tienes prendido gran parte del día, pues es el aparato que más consume. Pero como varios lugares de la República no tienen o no necesitan aires acondicionados, el refrigerador es el que más consume energía eléctrica al cabo de un día, ¿no? Entonces, algunos...